A veces, los descubrimientos médicos más fascinantes no vienen de una búsqueda planificada, sino de la pura y simple casualidad. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias, casi un caso de detectives médicos que destapó una rareza anatómica increíble, una que estaba oculta a plena vista. Para entenderlo, imaginemos la escena. Un hombre de 66 años cenando como cualquier otro día. Y de repente, sin ninguna advertencia, algo muy extraño sucede. No es un dolor ni un mareo, es algo mucho más específico. Y el síntoma que lo cambió todo fue una pérdida súbita de la visión en todo su lado izquierdo. Esto, en términos médicos, se conoce como hemianopsia homónima. La situación era tan seria que lo trasladaron de inmediato a un hospital universitario para investigarlo a fondo. Y rápido. Una vez ahí, los médicos se pusieron manos a la obra. Lo primero, un examen neurológico completo. Después, directo a los estudios de imagen, una resonancia magnética y una angiografía. Piensen en esto como si fueran mapas súper detallados del cerebro y de todas sus autopistas, o sea, los vasos sanguíneos. Había que encontrar la causa. Y ya. Y efectivamente, dieron con el culpable del problema de visión, un infarto. Una pequeña zona del cerebro dañada por falta de sangre, justo en el área que procesa lo que vemos. Caso cerrado, ¿verdad? Pues no tan rápido. Al mirar con más detalle las imágenes de alta resolución, los radiólogos se dieron cuenta de algo más. Algo que no tenía nada que ver con el infarto. Un hallazgo totalmente incidental y de hecho muchísimo más raro. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Porque mientras buscaban la respuesta a un problema, se encontraron con un secreto que el cuerpo de este hombre había guardado sin que nadie lo supiera durante toda su vida. Lo que encontraron fue una fenestración en la arteria cerebral media. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, esta es una variación anatómica que solo se encuentra en cerca del 1% de la población, una de cada 100 personas, o sea, es algo increíblemente infrecuente. Entonces, ¿qué es exactamente una fenestración? Bueno, la mejor manera de visualizarlo es pensar en un río. Lo normal es que sea un solo cauce, ¿cierto? Pero a veces el río se abre en dos para rodear una isla y un poco más adelante se vuelve a juntar. Pues eso es tal cual lo que le pasa a la arteria. Se divide en dos canales y luego se vuelve a fusionar en uno solo. Pero, y aquí viene lo interesante, no todas las fenestraciones son iguales, para nada. A la izquierda vemos lo que se consideraría una fenestración típica. Es una división pequeña, casi como una ranura. Pero a la derecha, a la derecha está lo que encontraron en este paciente. Una fenestración enorme, con una forma semicircular muy marcada. Esto la hace todavía más rara de lo que ya es. Y aquí la tenemos. Esto ya no es un dibujo, ¿eh? Esta es la angiografía real del paciente. Si se fijan en lo que marcan las flechas blancas, se ve perfecto. Se ve cómo la arteria se divide, forma ese arco tan particular y luego, ¡pum!, se vuelve a unir. Es una verdadera peculiaridad anatómica, congelada en el tiempo por una imagen. La pregunta lógica es, ¿y de dónde sale una estructura así? ¿No es algo que se desarrolle con la edad, como una enfermedad? Su origen, en realidad, se remonta a las primerísimas etapas de nuestra vida. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el desarrollo embrionario. Alrededor del día 35 de gestación, se forma una especie de red de vasos sanguíneos muy pequeños. Unos días más tarde, por ahí del día 40, esta red debe simplificarse y fusionarse para crear las grandes arterias que conocemos. Pero a veces, esa fusión no es perfecta. Una pequeña parte de esa red original persiste, y es justo eso lo que crea la isla en la arteria. O sea que no es una enfermedad para nada. Es más bien un eco de cómo se formó esa persona en el útero. Es como si el plano original de construcción tuviera una pequeña anotación al margen, una variación que se quedó ahí para siempre, sin que nadie lo supiera. Y como bien dice la cita, la mayoría de las veces estas variaciones no causan ningún problema y se descubren por pura chiripa, como en este caso. Mucha gente vive toda su vida con una y ni se entera. Pero ojo con ese la mayoría de las veces, porque no significa siempre. Y aquí es donde llegamos al punto clave de toda esta historia. Porque aunque a menudo es inofensiva, saber que esta anomalía existe puede ser de vida o muerte en ciertas situaciones médicas. A ver, pensemos en esto.
Esa isla no es solo una curiosidad. Altera por completo el flujo de la sangre, creando turbulencias justo donde la arteria se divide y se vuelve a unir. Con el tiempo, esa turbulencia puede debilitar la pared de la arteria, y eso aumenta el riesgo de que se forme un aneurisma. Pero además, para un cirujano, esto es como un campo minado. Intentar pasar un catéter por ahí es súper delicado. Se podría atorar, o peor, podría dañar la arteria. Y en una emergencia, como intentar sacar un coágulo, el riesgo de que todo se rompa es mucho, mucho mayor. Por eso es que un hallazgo incidental como este va mucho más allá de ser un dato curioso. Es información vital. Identificar esta variación antes de una cirugía o un procedimiento de emergencia permite a los médicos planificar todo de otra manera, elegir las herramientas correctas y al final evitar complicaciones gravísimas. Se trata de la seguridad del paciente. Así que, este caso empezó con una pérdida de visión y terminó con el descubrimiento de un secreto anatómico que estuvo oculto por 66 años. Y nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? Si algo tan raro puede pasar totalmente desapercibido, ¿qué otras maravillas y complejidades se esconderán dentro de cada uno de nosotros, esperando, quizás, a ser descubiertas por casualidad?